Según las estadísticas más recientes, se estima que de 6 a 7.5 millones de personas son acosadas durante un periodo de un año solo en los Estados Unidos. Desglosando eso, casi 1 de cada 6 mujeres y 1 de cada 17 hombres han sido víctimas de un acosador. Mientras que el acoso puede incluir agresiones o daños a la propiedad, también puede involucrar el envío de regalos no deseados y el acoso a través de diversas formas de comunicación. Aunque es algo que a menudo se pasa por alto, o se les dice a las víctimas que lo ignoren, es un asunto increíblemente serio, como lo demuestran los casos que examinaremos hoy. En 1997, Jody Lynn Bordeaux, de 28 años, se sentía satisfecha con su vida. Era empleada en el casino Golden Eagle, que fue el primer casino en abrir en la reserva india Kickapoo, en Powhatan, Kansas. Jody fue ascendida recientemente a supervisora del personal en el departamento de máquinas tragamonedas. Parte de su trabajo incluía supervisar el rendimiento de cada uno de sus empleados y presentar informes sobre su comportamiento. Jody había conocido a su esposo, Sean, quien era parte de la tribu nativa americana Lakota, cuando él estaba asistiendo a la universidad en su estado natal de Nebraska. La pareja se enamoró rápidamente y se casó en Dakota del Sur el 7 de octubre de 1995. Después de establecerse en la reserva Kickapoo, Sean y Jody vivieron en una pequeña granja y a ambos se les ofrecieron trabajos en el casino. Poco después, la pareja intentó formar una familia. Después de varios abortos espontáneos y muchas reuniones con un experto en fertilidad, finalmente concibieron, y Jody estaba emocionada de que finalmente estaba embarazada de su primer hijo, una pequeña a la que planeaban llamar Jordan Shee. Trágicamente, la pareja nunca conocería a la bebé Jordan. En la noche del 1 de noviembre de 1997, Sean y Jody se sentaron frente al televisor, discutiendo sus facturas. El día anterior, compraron sus primeros conjuntos de ropa para bebé. Jody tenía 7 meses de embarazo y la pareja estaba sumamente emocionada por la llegada del bebé. Mientras charlaban, cerca de las 12:40 am, repentinamente oyeron un estallido en algún sitio sobre la cabeza de Sean. Al principio, asumieron que una bombilla había explotado, pero cuando miraron, vieron un agujero de bala en su pared. Luego, los perros de la pareja saltaron, aparentemente en alerta máxima. Jody y Sean se miraron antes de saltar desde el sofá y correr en direcciones diferentes para refugiarse. Sean fue a la cocina y Jody al dormitorio. Solo momentos después, Sean regresó a Jody para verificar cómo estaba, pero su estómago se anudó de pánico cuando vio sus pies sobresaliendo de la puerta del dormitorio. Encontró a su esposa colapsada en el suelo, una herida de bala sobre su ceja izquierda. Ya estaba muerta, pero Sean llamó a una ambulancia de todos modos, con la esperanza de que hubiera una oportunidad de salvar al niño. Pero incluso esto no resultó. El equipo de la ambulancia no pudo encontrar su residencia de inmediato, y cuando llegaron 15 minutos después, Sean y los paramédicos sabían que no había forma de salvar a su hija nonata. El Departamento de Policía del Condado de Brown y la Oficina de Investigación de Kansas trabajaron juntos para intentar hacer justicia para la familia de Jody. Un examen de la escena reveló que los disparos habían venido de varias ubicaciones. Se cree que se utilizaron rifles de alta potencia para llevar a cabo el horrendo crimen. Sean intentó involucrar al Federal Bureau of Investigation en el caso también, ya que la reserva estaba en tierras federales, pero ellos se negaron, citando jurisdicción. Aunque la casa de Sean y Jody se encontraba dentro de los límites originales de la reserva Kickapoo, un tratado de 1862 que redujo los límites de la reserva, dejó la casa a medio kilómetro fuera de sus fronteras. Por lo tanto, el caso aún permanecía con el condado de Brown y la Oficina de Investigación de Kansas. Al investigar los antecedentes de Jody, las fuerzas del orden descubrieron información alarmante. En los meses previos a su asesinato, Jody había tenido tratos con un ex empleado descontento del casino. El empleado, que nunca se nombra en los artículos de noticias, solía llegar tarde y tenía una mala actitud. También le desagradaba a Jody y resentía el hecho de que ella ocupara una posición alta en el casino, posiblemente porque era una forastera y no miembro de la tribu. Después de que la joven de 28 años informó sus hallazgos a sus superiores, el empleado acusó a Jody de inventar excusas para evitar trabajar. Una reunión con el Consejo Tribal Kickapoo llevó a que el empleado fuera reprendido y puesto en libertad condicional. Unas semanas después, el empleado presentó una queja contra Jody, alegando que había llegado tarde al trabajo durante toda una semana. Sean argumentó que se debía a las visitas de ella a su médico de fertilidad y que siempre recuperaba el tiempo perdido ese mismo día. A pesar de esto, despidieron a la futura madre. Durante el próximo mes, Jody pidió que le devolvieran su empleo.
Según los rumores, el casino planeaba recontratarla. Por esta época, la pareja empezó a recibir frecuentemente escalofriantes llamadas telefónicas. El llamante seguiría llamando hasta que Jody respondiera, pero cuando lo hacía, colgaban. Le dijo a su madre que las llamadas continuarían y que la asustaban. Semanas antes de morir, Jody escuchaba ruidos nocturnos en la propiedad mientras Sean trabajaba. Él le dijo que probablemente solo eran mapaches u otros animales, pero la futura madre no podía evitar sentir que algo andaba mal. No ha habido arrestos en el caso de Jody. En años más recientes, el fiscal de estado Kevin Hill anunció su creencia de que varias personas estuvieron involucradas y que había identificado a varios sospechosos, todos los cuales la conocían. Además, se cree que el alcohol jugó algún papel en el ataque. Las fuerzas del orden creen que el mayor obstáculo entre ellos y la resolución del asesinato es la falta de confianza entre ellos y la gente de la reserva. También se sospecha que cualquiera que sepa algo está demasiado asustado para decir algo, ya que a aquellos que iban a ser entrevistados sobre el caso para un episodio de misterio sin resolver, se les amenazó para que no dijeran nada en absoluto. El ex empleado del casino descontento todavía se considera sospechoso en el caso. Sean le dijo a Indian Country que sabe quién mató a su esposa y a su hijo nonato, pero que otros en la reserva están protegiendo al perpetrador. El arma del crimen nunca se ha encontrado. Jody fue enterrada en Lincoln, Nebraska, después de su muerte. Después de ser absuelto como sospechoso, Sean se mudó a Dakota del Sur, donde en 2015 vivía en la reserva Rosebud. Se ofrece una recompensa de $5,000 a cualquiera con información que conduzca a un arresto en el caso de Jody. Si sabes algo sobre su asesinato, puedes llamar al Departamento de Policía del Condado de Brown al 78574-27125 o alternativamente, puedes llamar a la Oficina de Investigación de Kansas al 1-800-572-7463. Beverly Yaros. En 1964, Beverly Yaros era una chica de 16 años que vivía en una casa de un piso y medio en Garfield Heights, Ohio, con su padre Thaddeus, su madre Eleanor y su hermana de 12 años, Carol. Descrita como una joven tranquila y reservada, Beverly era conocida en el vecindario por su impresionante belleza. Amigos y familiares la conocían como alguien leal y cálida. Le costaba confiar en las personas. Amante del jazz y la música clásica, Beverly asistió a Marymount High School, una escuela católica solo para chicas donde era junior. La joven de 16 años tenía pasión por la literatura y la poesía, y disfrutaba pasear por el Museo de Arte de Cleveland cuando tenía tiempo. Para Navidad de ese año, había recibido un conjunto de obras de Shakespeare y un cuaderno con bordes dorados para escribir su poesía original. Beverly también era voluntaria en el Hospital Marymount, donde trabajaba como mecanógrafa. Tenía planes de asistir a la universidad y convertirse en maestra. El 28 de diciembre de 1964 comenzó como cualquier otro día para la familia. Thaddeus y Eleanor salieron temprano en la mañana para trabajar y fueron despedidos por sus dos hijas. Cerca de las 10:30 a.m., Carol y Beverly partieron de su hogar para iniciar la caminata de 2 millas a casa de su abuela. Cerca de las 11 de la mañana, mientras estaba en casa de su abuela, Beverly llamó a 2 amigos y acordó verse con ellos. Se esperaba que Barbara Klonowski llegara a la casa familiar a la 1:30 para caminar junto con Beverly hasta la casa de otra amiga, Margie. 1 hora después, la joven de 16 años se despidió de su hermana y abuela. Un vecino que la vio salir de la casa le dijo a su hijo de 18 años que la llevara de regreso, ya que hacía frío afuera. El joven no vio nada inusual en la casa familiar cuando la dejó. No se quedó a charlar, ni entró a la casa. Regresó a casa. Mientras tanto, Beverly llegó a casa cerca de las 12:10 a.m. Encendió la radio, colgó su abrigo en la barandilla y puso su bolso en la mesa de la cocina. Durante la siguiente media hora, la joven de 16 años recibió una llamada de Stephen Stankovitz, colega de su padre, quien buscaba hablar con Thaddeus. Beverly anotó un mensaje para su padre, señalando que Stephen había llamado, y terminó la llamada con el colega. A las 12:40 de la tarde, un joyero llegó a la casa buscando a Eleanor. El collar que llevó para reparación estaba listo para recogerlo. 20 minutos más tarde, Beverly llamó a su madre al trabajo para informarle que el collar estaba reparado. Las dos charlaron un poco antes de que Beverly anunciara que tenía que irse, porque esperaba a Bárbara pronto y quería cambiarse de ropa. A la 1:10 de la tarde, 10 minutos después, llamó su abuela. Conversaron nuevamente por unos minutos.
Según informes, Beverly sonaba apurada y le dijo rápidamente a su abuela que no podía hablar con ella en ese momento. Bárbara está aquí. Luego colgó el teléfono. Se presume que ocurrió entre la 1 y las 10 p.m., aunque no hay certeza. A la 1:15 de la tarde, el adolescente de 16 años subió a cambiarse. Beverly y Carol compartían la única habitación en el piso superior de la modesta casa de sus padres. No había señales de lucha en la planta baja. Entre la 1:20 y la 1:25 p.m., la madre de Bárbara la dejó en la casa de Beverly. Notaron que no había coches en la entrada y tampoco cerca de la casa. Bárbara fue a la puerta lateral, que estaba entreabierta, pero la puerta de tormenta estaba cerrada con llave. Podía oír la radio sonando fuerte dentro de la casa. Regresó al frente de la casa y tocó el timbre, notando nuevamente la música que venía desde adentro. Pensó que la radio estaría cerca de la entrada principal, pues entendía la letra del cantante. Confundida por el hecho de que nadie respondía a la puerta, Bárbara decidió esperar unos minutos más, tomando una revista del buzón de la familia y hojeándola casualmente mientras estaba en el umbral, esperando que la puerta se abriera en cualquier momento. Tal vez Beverly no escuchó la puerta por el volumen de la música, o quizás se burlaban de Bárbara. Entonces, escuchó un golpe fuerte, como si alguien hubiera derribado una cómoda. Después de unos 15 minutos, Bárbara se dirigió a casa. Al volver a casa, llamó a Beverly. Nadie respondió. La llamó varias veces durante la tarde, pero nuevamente, sus llamadas no fueron respondidas. Finalmente, Margie, quien las esperaba desde la tarde, llamó preguntando por qué ninguna chica había aparecido. Luego llamó a la abuela de Beverly, buscándola, quien alertó a Thaddeus de que nadie había visto a su hija desde el mediodía. Thaddeus llegó a casa cerca de las 4:30 p.m. Para entonces, la puerta lateral estaba entreabierta y la de la tormenta desbloqueada. Encontró la puerta trasera de la misma manera, a pesar del hecho de que la familia nunca usaba esta entrada. La puerta principal estaba cerrada con llave, sin señales de entrada forzada en ningún acceso. La radio aún sonaba fuerte y no faltaba nada en la casa, pero arriba en su habitación Thaddeus encontró a su hija mayor muerta, boca abajo en un charco de sangre. Inmediatamente llamó a la policía. Se determinó que Beverly murió oficialmente por estrangulamiento con una cuerda. Estaba tirada en el suelo entre su cama y la de su hermana, parcialmente sobre una manta empapada de sangre que normalmente estaba al pie de la cama. Aunque Beverly no había sido agredida sexualmente, parece como si la escena hubiera sido montada o que alguien fue interrumpido. Su suéter estaba rasgado hasta las caderas y su blusa y sostén habían sido levantados. Los botones de su blusa fueron arrancados en la lucha y yacían en el suelo a su lado. Estaba desnuda desde la cintura hacia abajo. Se encontraron 3 longitudes de cuerda en la habitación. 2 tenían lazos atados en los extremos, fabricados en Hickory, Carolina del Norte, según los investigadores. La cuerda era un cordón de fajín desgastado que se usaba frecuentemente como tendedero. Cada longitud de la cuerda era de alrededor de 20 pulgadas. Se cree que la cuerda fue llevada a la escena por el asesino y no simplemente estaba tirada por la casa o el jardín. Una parte de ella fue hallada bajo su cuerpo y otra sobre su hombro. Las marcas de la cuerda en el cuello de Beverly indicaban que había sido estrangulada por detrás. Como si el estrangulamiento no fuera suficiente, también había sido apuñalada 40 veces, principalmente en el cuello, pecho y hombros. El médico forense determinó que esta parte del ataque se realizó con un cuchillo muy afilado, de entre 3 a 5 pulgadas de longitud. No se recuperó ningún cuchillo de la escena, pero la policía especuló más tarde que el arma utilizada fue el abrecartas que Beverly guardaba en su habitación. Se hallaron heridas defensivas en los dedos de la joven de 16 años, pero sus uñas quedaron intactas. No se encontró ácido desoxirribonucleico ni ninguna otra evidencia debajo de ellas, hasta donde sabemos públicamente. El rostro de Beverly fue cortado en el lado izquierdo, desde la oreja hasta la punta de la barbilla. También tenía un corte en el lado derecho del rostro, desde la oreja hasta la base de la garganta. La autopsia de Beverly reveló que solo tenía en su estómago el almuerzo que comió en casa de su abuela. La mesita de noche entre las 2 camas estaba intacta. Una alfombra que normalmente estaba entre las camas estaba debajo de la de Carol. Otra tenía gotas de sangre y estaba arrugada en otro lugar de la habitación. Las sábanas de Beverly estaban ensangrentadas, junto con un pie de cama. Se había hecho un agujero de 9 por 5 pulgadas en la pared inclinada y manchada de sangre de la habitación, que estaba sobre su cama. Aunque se encontraron una docena de huellas ensangrentadas en el dormitorio, todas menos 3 fueron descartadas como de Beverly o su familia. La escena era tan horrorosa y abrumadora que casi inmediatamente después de que llegó el departamento de policía de Garfield Heights,
pidieron refuerzos solicitando la ayuda de la policía de Cleveland. Se trajo un perro rastreador a la casa familiar, donde logró trazar un camino desde el dormitorio de Beverly hasta la puerta trasera y a través de varios jardines hasta que se detuvo en la siguiente calle al norte, la calle McCracken. Se encontraron huellas en un parche de arena aquí junto al bordillo, pero no proporcionaron información útil a las autoridades. Debido a que el rastro terminó abruptamente, los detectives en línea se preguntan si el perpetrador subió a un coche y huyó del lugar. Fuera de la casa, había pocas pruebas forenses en las que basarse. Los oficiales de policía que peinaron los jardines delantero y trasero encontraron lo que parecía ser un mechón de cabello de Beverly en la parte trasera, pero eso fue todo lo que encontraron. No obstante, conversar con los vecinos brindó a la policía más indicios. Un vecino afirmó que un hombre de unos 20 años bajó por la entrada de la casa de la familia alrededor de la 1:45 de la tarde. No tenía prisa y se metió en un coche que había estado aparcado entre otros dos. Sin embargo, esto contradiría la afirmación de Bárbara, de que no había coches estacionados cerca de la casa cuando ella estuvo allí. No está claro cuál de los testigos tiene razón. Otra declaración de un testigo provino de un repartidor, que vio a un joven caminando por la calle alrededor de la misma hora en que ocurrió el asesinato. Sin embargo, este hombre y sus padres se presentaron, y él fue descartado como sospechoso. Se entrevistó a más de 300 personas después del brutal asesinato. Muchos amigos varones de Beverly se ofrecieron como voluntarios, dieron sus huellas y se sometieron a pruebas de polígrafo, aprobando la mayoría de ellos. Hablar más con la familia reveló un nuevo camino para que los detectives siguieran. Sin embargo, cuando descubrieron que la joven de 16 años parecía haber estado recibiendo mucha atención no deseada en los meses previos a su muerte. Eleanor, la madre de Beverly, informó a la policía que su hija tenía un acosador y sospechaba que estaba implicado en el caso. En una ocasión, Beverly fue seguida en un museo de arte por un hombre extraño, un año antes de su asesinato. Recientemente, la joven de 16 años y su familia habían recibido llamadas colgadas. Recibieron hasta 10 o 12 en un día, y la última de ellas llegó a principios de diciembre, solo semanas antes del asesinato de Beverly. En julio, 6 meses atrás, la adolescente halló un paquete en el buzón. Para Bev, estaba garabateado en la parte frontal y dentro contenía una pulsera y un anillo de plata esterlina, ambos comprados en una gran tienda departamental, según la caja en la que estaban. Los artículos estaban envueltos para regalo con un lazo. Sin embargo, quienquiera que lo envió, no dejó su nombre. Sintiéndose incómoda con la situación y alarmada por ella, Beverly se negó a usar los artículos. Un mes después, recibió otro paquete. Este había sido dejado en su porche trasero y contenía un broche y una pulsera baratos de tono dorado. Valían menos de $14. De nuevo, el remitente no dejó nombre y la joven de 16 años se negó a usar los artículos. En algún momento en los meses previos al asesinato de su hija, Thaddeus había llegado a casa del trabajo para encontrar a un hombre parado en su jardín frontal, mirando hacia la ventana del dormitorio de su hija. Thaddeus persiguió al hombre por la calle, pero no lo atrapó. Mientras tanto, Beverly se preocupaba cada vez más por su seguridad. La familia reportó a la policía que ella se había vuelto nerviosa, revisando 2 veces que las puertas estuvieran cerradas y corriendo las cortinas al entrar en una habitación. Una vez se asustó tanto que encerró a sus padres fuera de casa. Cuando estaba fuera, contactaba frecuentemente a su familia. Finalmente, compró un abrecartas de latón para protegerse, el mismo que se sospecha causó sus heridas de arma blanca. Nunca ha sido encontrado. Ha habido varios sospechosos y personas de interés en el caso de Beverly a lo largo de las décadas, aunque hasta ahora nadie ha sido acusado o arrestado. Su novio, Roger McNamara, quien es descrito como un estudiante universitario conservador y serio, fue uno de los primeros en ser investigados. Aunque tenía una coartada, no era la más sólida. Sin embargo, pasó una prueba de polígrafo, la cual se tomó mucho más en serio en 1964, de lo que se habría tomado hoy en día. Además, las autoridades no pudieron encontrar un motivo por el cual él querría que su novia estuviera muerta. Otro posible sospechoso era un exnovio llamado Daniel Schultz, quien era considerado un greaser y un chico malo, y era esencialmente lo opuesto al actual novio de Beverly. Daniel aseguró que trabajaba durante el asesinato. Entregó su tarjeta de tiempo a las autoridades para probarlo. Un vecino afirma haber visto a Daniel volver a casa apresuradamente. Al igual que Roger, la coartada de Daniel era débil, pero pasó la prueba del polígrafo. Supuestamente, en los últimos años, Daniel ha dejado de cooperar con la policía, lo que para algunos es una forma sospechosa de comportarse, aunque para otros podría ser simplemente que está agotado por la sospecha que aún persiste. Quizás solo quería un corte limpio y privacidad.
Se alega que dejó el país hace unos 15 años. Un residente de Beverly también fue considerado sospechoso. John Pallion era un estudiante universitario que se decía que tenía un ojo puesto en Beverly y llegó hasta el punto de espiarla mientras tomaba el sol en su jardín trasero durante los meses más calurosos del año. Según sus compañeros, era tímido. Detectives en línea cuestionan si fue responsable de uno o ambos paquetes de joyería. Quizás era demasiado tímido para darle los regalos a Beverly en persona. John no tenía coartada para la hora del asesinato y los resultados de su polígrafo fueron inconclusos. La última sospechosa posible en el caso de Beverly es mencionada principalmente por detectives en línea, la amiga de la joven de 16 años, Barbara Klonowski, quien había ido a su casa ese día. Los detectives de Sillón han propuesto la idea de que Bárbara estaba celosa de Beverly, quien frecuentemente recibía atención masculina, y se molestó tanto que quería lastimarla. Dado que Beverly era extremadamente cautelosa en el momento de su asesinato, habría sido más fácil para un amigo entrar a la casa que para un extraño o alguien que la joven de 16 años no conocía muy bien. Aunque es posible que ella no haya sido capaz de cometer violencia física por sí misma. Los detectives en línea se han preguntado si Bárbara había involucrado a uno de sus propios novios o a un ex en el plan. Esto podría explicar por qué el asesino usó un cuchillo y una cuerda. Sin embargo, esta no es la única razón de por qué había dos armas homicidas. Dado que es posible que se utilizara el abrecartas de Beverly, es posible que el asesino solo llevara un arma a la escena y que las puñaladas no estuvieran planeadas. Aparte de los posibles sospechosos disponibles, hay muy pocas teorías en el caso de Beverly. Para la mayoría de las personas, es fácil verlo como algún tipo de crimen pasional. El asesinato fue extremadamente violento y brutal, y no fue cuidadoso ni metódico de ninguna manera. Las autoridades han señalado que al menos un arma fue llevada a la escena del crimen, sugiriendo que el asesinato fue premeditado. Detectives en línea teorizan que el asesino de Beverly planeaba agredirla sexualmente, pero tuvo que matarla después, ya que era alguien conocido por ella. Tal vez Bárbara interrumpió o las cosas se descontrolaron. Otros sugieren que el perpetrador era impotente, lo que provocó su reacción violenta. La policía también ha dicho que creen que Beverly fue atacada mientras se cambiaba. Sin embargo, esto ha llevado a más preguntas que respuestas. ¿Dejó su puerta desbloqueada para Bárbara? Parece poco probable que ella hiciera algo así, ya que estaba muy nerviosa alrededor del tiempo de su muerte. ¿Dejó entrar a alguien conocido? Así, se sentiría cómoda vistiéndose y dejándolos solos abajo. ¿Le dijo a su abuela que Bárbara estaba en la puerta, solo para descubrir que era su acosador o asesino? ¿Son la misma persona? Una de las cosas más notables en el caso de Beverly es que el hombre que la llamó más temprano ese día, buscando a su padre, no fue reconocido por ninguno de los miembros de la familia, indicando que quizás esta persona era el asesino, y estaba comprobando que la joven de 16 años estaba sola en casa. Existen más de 900 testimonios y archivos sobre el caso de Beverly. En años recientes, el caso ha sido reabierto, los archivos reexaminados, y se han tomado y probado muestras de ácido desoxirribonucleico. Las autoridades han admitido que tienen información que no han hecho pública para poder descartar confesiones falsas de las verdaderas. Pero aún así, el asesinato de Beverly sigue sin resolverse. Desde 2018, las autoridades sospechan de dos hombres que aún residen en el área. Pero como es bien sabido, la justicia suele ser lenta. 7 años después del asesinato, mientras Tadeusz y Eleanor asistían a un funeral, la casa fue robada. Solo se llevó un reloj de oro. Al inspeccionar detalladamente, la familia notó que el respaldo de 2 impresiones en la pared estaba rasgado. Eran 2 de las imágenes favoritas de Beverly, enmarcadas por su padre, y eran de El Chico Azul, de Thomas Gainsborough, y Pinky, de Thomas Lawrence. Un autor de crímenes reales que sigue los casos sin resolver de Cleveland, había notado que parecía como si quien hubiera entrado estuviera buscando algo, aunque no está claro qué. Quizás el ladrón inicialmente pensó que las impresiones valían algo. El caso de Beverly vio una falsa confesión, que vino de un vendedor adolescente puerta a puerta que tenía un historial de violencia y un pasado criminal. El ex detective principal del caso, William Horrigan, siempre pensó que sabía quién era el asesino, pero nunca tuvo suficientes pruebas para presentar cargos contra ellos. Llamaba al sospechoso cada año en el aniversario de la muerte de la joven de 16 años, hasta que un día ellos comenzaron a llamarlo primero a él. El nombre del sospechoso nunca se ha hecho público, pero Horrigan transmitió lo que sabía a los detectives que lo sucedieron después de su jubilación, aunque incluso entonces, Horrigan siguió trabajando en el caso. Murió en 2004 a los 93 años de edad. Después de la muerte de Beverly, sus padres y hermanas siguieron viviendo en el hogar familiar. Según informes, no cambiaron nada de ella, con la esperanza de que algún día un jurado quisiera verla.
Aunque Thaddeus finalmente reparó el agujero de 9 por 5 pulgadas en la pared, lo cubrió con el mismo papel tapiz que siempre había estado en la habitación de la niña. Carol finalmente regresó a vivir en la habitación que una vez compartió con su hermana mayor, pero más tarde le contó a los medios lo incómoda que la hacía sentir. Los padres de Beverly y Carol finalmente se divorciaron. Thaddeus continuó viviendo en la casa donde murió su hija, hasta su muerte en 2012. Eleanor murió a los 92 años el 14 de febrero de 2018. Le sobreviven su hija Carol, sus 4 nietos y 4 bisnietos. Si tienes alguna información sobre el asesinato de Beverly, puedes contactar al Departamento de Policía de Garfield Heights en el 21647-556-86. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.